Llega el ministro de Educación y ya sacaron las vacaciones, ¿no? ¿Cómo está, ministro? Buenos días. Vengo con la mala noticia. Vuelven las clases. Vuelven las clases. No hay vuelta que darle. Sí. ¿Salió de vacaciones, no? Un par de días con la familia, pero poquito. Tuvimos el tema de los incendios. Claro. Y obviamente todo se ve también restringido por el inicio del año escolar, que es inminente. Entonces ya la semana pasada estábamos de vuelta, entonces... Pero unos días de descanso y sobre todo para estar con la familia. Usted es de la zona, además, de los incendios. Sí, yo soy de Valparaíso, familia nacido, criado, educado. De hecho, nos pegó bien fuerte en lo emotivo y en lo emocional. ¿Estuve ahí? Estuve ahí, de hecho estuve en los primeros días, el día domingo, con el presidente nos fuimos a la zona y ahí el presidente nos pidió asumir dos tareas. Primero, monitorear que los albergues estuviesen funcionando bien, que la alimentación se estuviera entregando. De hecho, pesquisamos varios lugares donde había un problema de coordinación, lo que era natural, porque la envergadura del asunto era monstruosa. Y ahí logramos ordenar ese trabajo. Y luego el montar las escuelas abiertas. Ahí abrimos Cerro Castillo. Son programas de educación, escuela abierta. ¿Ya? Y fueron 6 escuelas, más 3 jardines infantiles, más 6 jardines infantiles, más Cerro Castillo. Y un trabajo que hicimos en todo eso se abrió de modo que los niños pudieran correcto, para que estuvieran en lugar, actividades. Claro. Pero claro, no solo tenerlo en un lugar, era tenerlo en un lugar en actividades lúdicas, formativas también, deportivas, y además también con las primeras pesquisas en materia socioemocional y psicológica. Mucha pesquisa que luego va a ser puesta a disposición de los establecimientos educacionales para poder continuar con ese trabajo. Un trabajo en conjunto además con el Ministerio de Salud. ¿Y vuelven las clases ahí en toda esa zona arrasada? Mira, sí, en general el inicio del año escolar está proyectado de manera normal en la mayor parte de las comunas, Villa Alemana, Quilpué y Viña del Mar, con algunas diferencias por establecimiento que tuvo afectación. Ahí hubo 3 establecimientos con un nivel de daño mayor. Uno en Villa Alemana, que es el Patagual, y esa escuela tuvo problemas con el cierre perimetral. A la escuela en sí no le pasó nada. Ya, pero sí se quemó el contorno y el cierre perimetral. Es decir, básicamente quedó el portón parado, pero no hay reja. No hay, claro. Y además tuvo problema con la conexión eléctrica, porque se quemó todo ese sector, ¿no? Entonces no es problema con la conexión eléctrica de la escuela, que se quemó el sector, claro. Entonces se estiman que la obra van a estar en un mes, pero ellos están con un plan de reubicación. Entonces van a estar funcionando en otra escuela durante el mes que duren las obras. Todos los alumnos. O sea, de ese establecimiento se reubican, no es que reubiquen un grupito por aquí, otro grupito por allá, se reubican todos juntos. Claro. Otro, el John Kennedy, que es un establecimiento de Viña del Mar, que ellos está proyectado que partan normal porque hay temas menores, no eléctricos principalmente. Y luego el caso más duro, el de Villa Independencia, que es además uno de los sectores que tuvo mayor afectación en general. Ahí se quemaron unos módulos, trabajamos el día 1 con Desafío Levantemos Chile, se han portado un 7, ahí hicimos un acuerdo, ellos van a intervenir con la instalación de soluciones modulares transitorias para baños, cocina y comedor. Lo que nos va a permitir funcionar a partir del 13 de marzo, que es cuando entran los estudiantes, porque la directora pidió tener un periodo previo con docentes y asistentes de la educación para hacer todo el trabajo de contención socioemocional, porque ese fue el más duro, porque estuvo en el lugar más afectado probablemente por la situación, y porque además muchos de ellos son vecinos del lugar, son personas víctimas, que viven ahí, muchos de ellos afectados, no solamente profesores, y no solo estudiantes, sino también profesores y asistentes. Entonces, la directora pidió desfasar el ingreso del año escolar. Obviamente accedimos, son solo unos días, nada que no se pueda resolver desde el punto de vista del calendario. Ese es lo que tenemos proyectado para Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. O sea, desde el punto de vista de las clases, no es una situación grave. No, para nada. Y ahí es importante también, sí, porque a todos los estudiantes de educación básica y media les vamos a entregar material educativo, es decir, útiles escolares. Ellos a partir del 1 de marzo van a tener los útiles escolares que van a llegar a través de los propios establecimientos educacionales. Una preocupación menos para una preocupación menos. Claro. Mochila más los útiles que están diferenciados entre educación básica y educación media. ¿Ya? Además, la renovación de la TNE gratuita. Pues siempre un temazo el quedarse sin carnet escolar. Entonces pueden ir a cualquier centro TNE de la región y obtener su TNE. De manera gratuita. Además, a todos los estudiantes de educación superior que fueron afectados, que se estiman más o menos 1.300 aproximadamente, por la ficha FIBE, ¿no?
se les va a entregar una beca de educación superior que va a durar todo el año, que se entrega de manera mensual junto a la BAES. Entonces, la beca de alimentación a la educación superior, que hoy día en marzo llega a 44.000 pesos, en julio sube a 45, a eso se le va a agregar 70.000 pesos de libre disposición. Ya no es para pagar una matrícula. No es para pagar la matrícula. Él podrá usar esos 70.000 pesos en lo que estime. La BAES es la BAES, es para alimentación. Es para alimentación, claro. Pero a eso se le adosa 70.000 pesos adicionales de libre disposición a todos los estudiantes afectados que tengan BAES. Y a los que no tienen BAES, se le entrega estos mismos 70.000 pesos más la BAES. Porque se presume que hay un cambio en la situación socioeconómica dada la afectación, ¿no? O sea, basta con acreditar que seas afectado por los estar dentro de los registros y de la ficha recibir FIDE. Eso son un poquito más de 100.000 pesos por mes durante todo el año. Es un alivio importante. O sea, es parte de la ayuda. A eso se tiene que sumar el bono de acogida, también el bono de escolaridad que se va a entregar a propósito del tema de la compra de uniforme, más también todos los bonos que ya ha entregado el gobierno, que se estiman en varios millones, ¿no? O sea, es importante la ayuda. Siempre quedamos cortos. Hay mucho que hacer todavía en materia de reconstrucción. Eso es parte de la tarea que tiene obviamente el gobierno de cara a lo que viene. Oiga, esa situación está en curso de control, digamos, y de renovación. ¿Y en Atacama? Atacama estamos con una situación en pleno desarrollo. De hecho, ¿qué es lo que pasa? Porque hubo un par de autoridades que dijeron, no, los trabajos se están haciendo, aquí hay un reclamo que es improcedente, y usted dijo, yo no acostumbro a mentir y hay problemas. Mira, lo que pasa, no sé si lo estoy citando bien, pero pero algo un parafraseo, ¿no? muy adecuado. Yo creo que tampoco es lo que ha hecho ni la subsecretaría ni el director de Educación Pública. Efectivamente se está trabajando, pero también hay retrasos. O sea, ambas cosas son realidades. Y esos retrasos, ¿es verdad que hay retrasos porque se robaron cosas? Muchas. ¿Pero cómo puede ser eso? O sea, ¿los contratistas no tienen medidas de seguridad? Mira, lo que pasa es que es tremendo. Mira, yo creo que hay varias causas y hay que ordenarla a ella. Lo primero es que hay obras que están en desarrollo, se han entregado todas las escuelas ya a los contratistas para que intervengan, están programados. Son obras menores, estamos hablando de arreglar enchufe, grifería, baños, ventanas, cosas de ese tipo. Las cosas más estructurales son materia de una siguiente etapa. Por otro lado, durante lo que fue el conflicto del año pasado, se terminaron también de hacer intervención en todas las escuelas, el año pasado hasta fines de año. Y este año estaba planificado hacer una segunda capa de intervenciones. Esta es la que está con algún retraso. Con todo, yo estuve hablando ayer con la directora ejecutiva del servicio local. Se estima que las obras, si todo sale como está planificado, estén antes del inicio del año escolar. Y luego vamos a pasar a la etapa de las conservaciones, que ya estamos hablando de palabras mayores. Por ejemplo, yo siempre uso el caso de un establecimiento bien emblemático, que es el Liceo Comercial. El Liceo Comercial tiene daño estructural a lo menos en un pabellón. Eso significa que el Liceo Comercial ya desde el año pasado estaba trabajando en otra comunidad educativa. Estaban reubicados por razones de seguridad. Claro. Y lo que está proyectado, o sea, de hecho ya se está trabajando en eso, pero está proyectado que esté en abril la conclusión del estudio de ingeniería que nos va a definir si es solo el pabellón, o es más que ese pabellón, o es toda la escuela la que hay que hacer de nuevo. Eso determina qué tipo de proyecto hay que hacer, cuál es el financiamiento que tiene, cuánto se va a demorar en estar listo, en fin. Entonces, es importante distinguir como todas estas dimensiones. Otra cosa importante también es que las compras críticas están. El material para iniciar el año en términos pedagógicos, la distribución de la alimentación escolar, es decir, todo lo que tiene que ver con lo adicional a la infraestructura. Eso existe. Está en curso, claro. Lo que pasa es que no se han entregado el material pedagógico porque no hay personas en la escuela. O sea, una vez que entren los equipos educativos, obviamente está planificada la logística para que lleguen los plumones, los papeles, las resmas, en fin. Pero todo las que se empiezan la próxima semana, digamos, ¿no? Pero hoy recién llegan los directores. Ese proceso debería ser esta semana. Ese proceso comienza esta semana. La semana pasada comenzó el proceso de entrega de la alimentación a las escuelas para que queden almacenadas. Entonces, eso es una cosa. Luego, tuvimos un retraso también porque en el marco de la ley de reajuste del sector público, nosotros propusimos una figura de intervención en casos críticos, específicamente pensando en Atacama. Y esa norma de la ley de reajuste se rechazó. Eso fue en la Cámara de Diputados. Nosotros tuvimos que insistir
en una norma, la misma norma en realidad, en en una ley propia, hicimos una ley corta, un artículo único, que de hecho en el caso del Senado, intentando prever un nuevo rechazo, presentó la misma norma en el Senado, en paralelo. Finalmente logramos concordar y de hecho fue prácticamente unánime la aprobación, pero claro, eso nos hizo perder un mes de tener una persona designada para poder trabajar, y de hecho con la llegada de Cecilia Brito, que es la persona que está hoy día a cargo del servicio local, se han acelerado mucho los temas. Y yo creo, perdimos un mes de tener a esta persona empujando, y esto es muy importante porque la persona que estaba subrogando era una persona que no era idónea para el cargo, porque se encontró con el cargo por producto de las subrogaciones, ¿no? Llegó a la subrogación legal, era la persona que tenía el grado más alto del servicio. Entonces evidentemente que decisiones críticas o estratégicas no se estaban tomando, eso también nos retrasó. Entonces, este conjunto de elementos, sumado a lo que tú señalabas recién, que es la cantidad de robos y vandalizaciones, ojo, ni siquiera son solo robos. Y esto es lo que a mí más me llama la atención. O sea, han habido casos en los que han entrado a establecimientos educacionales solo a destruir el establecimiento educacional. Lo que me lleva a mí a sospechar. Ahora, yo no soy fiscal, no soy abogado, por eso es que le pedí a los equipos que presentaran... ¿Pero sospecha de qué en concreto? No de quién en particular, sino de la situación en general. O sea que hay un, porque no sé, pero que hay un intento por hacer más difícil la educación, hacer más difícil la reposición de los colegios. Cuando vemos que hay un aumento exponencial de los casos de robos y de vandalizaciones respecto a años anteriores, cuando veo que se despega además de lo que pasa en otros servicios locales, cuando en menos de un mes hay más de 30 robos y vandalizaciones, hay más de 300 si yo sumo el periodo 2023, o sea, es descabellado. Y cuando además uno ve el tipo de delito que se comete donde solamente entran a romper, a mí me queda la sensación de que hay alguien o personas que están tratando de que esto se obstaculice aún más, ¿no? Pero hay que trabajar con eso, digamos, es parte de las medidas de seguridad por un lado. O sea, ¿hay un intento sistemático por boicotear la educación ahí? No sé si es sistemático, pero en este caso veo que hay una situación que no es normal, que no se explica solamente por el hecho de robar para obtener bienes materiales, porque ni siquiera es el caso. ¿Es un intento de boicot? Puede ser un intento de boicot. Puede ser un intento de boicot. Es como lo que pasa con las presunciones de personas que actúan sobre los incendios, ¿no? En algunos casos se ha visto personas, qué sé yo, se está investigando, hay que hacer que las cosas se investiguen. Luego de eso uno podrá llegar a conclusiones, si es que la investigación llega a una conclusión exitosa desde el punto de vista de la persecución. Pero lo que uno ve hoy día es que hay personas que han entrado a establecimientos educacionales solo a romper. Y estadísticamente eso es mucho más que en otros servicios locales. Sí, se han elevado. Ahora, ¿por qué el colegio de profesores y los dirigentes de la zona dicen no, aquí no están las condiciones? ¿Otra vez? No, mira, es que ahí es donde tenemos diferencias sustantivas. Por un lado, uno comprende que aún hay que seguir trabajando por mejorar las condiciones de infraestructura. Pero la gran pregunta que uno tiene que responder es si eso impide el desarrollo de las actividades lectivas o académicas. A nuestro juicio no. A nuestro juicio se puede partir, ¿ya? Y salvo estos casos como el del establecimiento que te mencionaba hace un rato atrás, que ya el año pasado estaba reubicado en otro lugar, porque la solución no es de corto plazo, de ninguna manera, y de hecho nadie en su sano juicio tomaría la decisión de hacerlos volver a clase en ese lugar, porque se pondría en riesgo la salud y la integridad física de toda la comunidad educativa. Entonces, salvo casos como esos que son 2 o 3, el resto son cosas que se pueden ir corrigiendo en simultáneo a que se desarrollan las actividades académicas con toda la flexibilidad del mundo. Nosotros hemos actuado con esa flexibilidad, eso fue lo que nosotros le transmitimos también el año pasado a los profesores y profesoras, pero no podemos seguir hipotecando los procesos educativos, sobre todo considerando la cantidad de tiempo que se ha perdido en Atacama, que no es solamente lo que se perdió el 2023. Es también lo que se han ido perdiendo los años anteriores. Esto es una acumulación. Salió una carta del comité directivo hace unos días atrás, hace una semana atrás, y ellos parten caracterizando la situación del servicio local de Atacama como un problema que se arrastra por hace más de una década, en la sumatoria de temas, no los problemas de infraestructura devienen de
sismos, devienen de la falta de mantención, devienen de los mismos aluviones que en su minuto hubo. Me tocó estar siendo subsecretario resolviendo el tema de las emanaciones de gas, porque estaban tapadas las cámaras desengrasadoras del alcantarillado, y la descomposición hacía que saliera gas hacia el interior de la escuela. Claro. Eso lo resolvimos mientras yo estaba de subsecretario el año 2022. Entonces, efectivamente, acá hay una acumulación de temas que hay que ir resolviendo, pero eso no puede ser a costa del derecho a la educación de los niños. O sea, no puede ser esa la única respuesta posible. O sea, me parece que eso se sale de lo que hoy día estaba siendo la necesidad principal, y es que los estudiantes tengan procesos formativos. Eso no se recupera. En concreto, ministro, están las condiciones para que esas clases se puedan hacer a partir de la próxima semana. Sí, y también está la voluntad y los recursos para seguir mejorando esas condiciones. Estamos con el ministro de Educación, Nicolás Cataldo. Oiga, el título principal del Mercurio de hoy dice: más de 500.000 chilenos dejaron de pagar el CAE, el crédito convencional del Estado, y el año pasado el Estado tuvo que gastar $300 millones. Qué harta plata eso, ¿eh? Es como lo que se está poniendo en Valparaíso. Lo señala ahí en la nota. Dice el Mercurio. Sí. $300 millones en garantías. Y algunos expertos dicen que ha aumentado el número precisamente porque ha habido esta idea de que se va a condonar el CAE, que por lo tanto no hay para qué seguir pagando. Mira, yo creo que es una interpretación interesada. Ahora, es una interpretación razonable también, o sea, digo, por supuesto, intuitivamente pero si uno mira sentido, no lo quiero relativizar, y de hecho parte de la crítica que nosotros tenemos es la cantidad de recursos que el Estado tiene que poner para pagar garantía. O sea, siempre ha sido la crítica del propio presidente, claro, antes de ser presidente, cuando era dirigente estudiantil. Era un problema, digamos. Se está gastando mucha plata que se podría gastar de forma más eficiente en el mismo proceso, ¿no? Que es financiar a los estudiantes que estudian en educación superior. Ahora, a mí me sorprende que sorprenda, porque efectivamente si uno mira hacia atrás, la tasa, es que mira, si uno mira el mismo gráfico, hay un gráfico de conos que está en el diario, sí, que muestra cómo evoluciona la tasa de morosidad desde el 2018 en adelante, si no me equivoco. Del 2017 en adelante. Del 2017 en adelante. Si uno va hacia atrás, es una tendencia que se sostiene en el tiempo. Es decir, acá no hay una evolución distinta. O sea, empieza a crecer importantemente del 2019 en adelante, que es el periodo de pandemia. Entonces hay varios factores en los que uno tiene que considerar que está, por un lado, una tendencia a la morosidad que se sostiene crecientemente y desde mucho antes de la pandemia. En segundo lugar, los efectos socioeconómicos que trae consigo la pandemia, donde las personas empeoran su situación económica y por tanto se generan default financiero. También obviamente está alguien lo caracteriza en la nota como el moroso oportunista, ¿no? Claro. A propósito de lo que señalabas tú. Claro, dice, viene algo, para entonces, condonar, ¿para qué pago? Pero claro, ¿cómo explico eso desde hacia atrás? Por el anuncio del presidente fue ahora, técnicamente los que estaban al día empiezan a caer, según el gráfico, en el 2021. Exacto. Que es el año de campaña, digamos. Y ahí es donde uno tiene que mirar, entonces, cómo abordamos esto, porque si uno dijera esto es nuevo, uno podría decir, sí, ya, ok, hay que mirar cómo evoluciona y qué medida tomamos para que esto se revierta, pero no es nuevo. Esto es un proceso que viene acumulando hace mucho tiempo. La cantidad de recursos del Estado que se señalan ahí respecto a un año presupuestario es importante, pero miremos hacia atrás la cantidad de recursos que el Estado ha desembolsado y están hoy día en garantía en otros años, claro, de años anteriores que se van sumando, porque finalmente también la mayor parte de estos estudiantes o estos morosos finalmente nunca pagan. Entonces son recursos que el Estado pone como garantía, pero que quedan como activo, digamos, del Estado que nunca se recupera. En lo concreto, ¿se va a pagar el CAE? Estamos trabajando en una propuesta con el Ministerio de Hacienda, que es lo que nosotros señalamos el año pasado, justamente en el marco de la discusión presupuestaria. El deadline que nos pusimos con el ministro Marcel fue llegar justamente antes de la discusión presupuestaria con una propuesta técnica, porque este tema es difícil. La cantidad de recursos que implica es muy grande, sobre todo de las deudas que están hoy día ejecutadas y que están con compra de cartera por parte del Estado. Son muchos millones, como se señala acá, solo un año son $300 millones, imagínate la cantidad de años hacia atrás, y obviamente tenemos que buscar una solución que sea razonable para los estudiantes, que sea razonable fiscalmente y que responda a un problema que tenemos hoy día. ¿Y hay una idea respecto de cómo hacerlo? Porque, como dice usted, sí, es complejo. ¿Qué pasa con los que han pagado, por ejemplo? Por supuesto. Que ahora son menos, digamos.
No, mira, no se aborda necesariamente en la propuesta la situación de quienes han pagado, porque ya han pagado. Digamos, yo mismo soy deudor del Fondo Solidario y he pagado, y tampoco pretendo que se venga con una solución, porque es parte de los compromisos que yo adquirí cuando estudié, ¿no? Por lo cual me permitió estudiar. Pero sí hay propuestas, están modeladas, están costeadas, y hoy día estamos precisando justamente con el Ministerio de Hacienda cuál es el mejor camino para enfrentar esta discusión hacia adelante. Pero si hay un criterio y no va a involucrar a quienes ya han pagado, por lo tanto se supone que el criterio va a incluir como beneficiarios de una eventual condonación o de una política de beneficio a quienes tienen problemas económicos, digamos, ¿no? Por supuesto, principalmente eso, y obviamente... O sea, no va a ser general, no va a ser universal, no va a ser para cualquiera. No estamos pensando en algo de carácter universal, efectivamente. No hay cómo. Mira, es regresivo, y creo que uno tiene que dar una señal distinta. Dice que van a hacer este proyecto de ley, ¿cuándo finalmente? El deadline que tenemos para presentarlo es el inicio de la próxima discusión presupuestaria, es decir, antes de septiembre de este año. Si es antes, obviamente vamos a presentarlo antes. Estamos trabajando en eso. Una vez que estemos todos convencidos de que el diseño que tenemos es el mejor. Obvio, si uno no se puede apurar en estas cosas. No sé, yo entiendo, y además entiendo que es complicado. Por supuesto. Y además es una discusión que el Estado y la sociedad chilena no puede eludir, por la cantidad de recursos que están involucrados. Claro, en el último año 300 millones de dólares en garantías. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, esta mañana en Mesa Central. Gracias, ministro, que esté un placer bien. como siempre. Igual. Para los niños que van a clases probablemente no sea tan placentero. No, tiene que ser muy placentero. Aprender tiene que ser placentero, sí. Y es responsabilidad nuestra hacer que sea placentero. Si el primer día es difícil, después. Sí, cuesta levantarse, pero después se habitúa. A ver si van en Atacama a clase la próxima semana. Esperemos que sí. Hablamos de eso. Muchas gracias, ministro. Que esté muy bien. La pausa, estamos de vuelta, estamos por Teresa en vivo también a esta hora acá.